Pues son las 10 en punto de la noche. Vamos a seguir hablando y analizando, en este caso con nuestra entrevistada, pues todos estos temas que hemos analizado durante este debate: la amnistía, la investidura, la crítica situación política que estamos viviendo en España. Y vamos a hablar ahora con la portavoz, la nueva portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, una de las diputadas además más jóvenes. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hoy Abascal ha anunciado esa ofensiva total contra la amnistía y una nueva querella contra Pedro Sánchez por cohecho en el Tribunal Supremo. Pero a la vez ustedes dicen que los jueces ya no están por velar el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. Yo no sé si tienen pocas esperanzas entonces en que esto se pueda parar en los tribunales. Bueno, nosotros no vamos a dejar de defender el Estado de Derecho, la unidad de todos los españoles, nuestra convivencia y el orden constitucional, simplemente porque los números no den, como hicimos con las dos mociones de censura que hemos presentado, o porque a priori parezca que pueda haber pocas posibilidades de que salga adelante, porque efectivamente el Partido Socialista, Pedro Sánchez, se ha encargado durante todo este tiempo de asegurarse de que va a poder legitimar todas sus tropelías colonizando instituciones que deben ser neutrales y que deben velar por el Estado de Derecho, como es en este caso el Poder Judicial. Nos encontramos con que, por ejemplo, el presidente del Tribunal Constitucional es un militante del Partido Socialista. Y bueno, han terminado con la neutralidad de las instituciones, han terminado con la separación de poderes, pero no por eso nosotros vamos a dejar de hacer lo que debemos de hacer en estos momentos, que es enfrentar desde todos los puntos posibles, con todas las vías posibles y de todas las maneras que nos permita la ley, con las herramientas que tenemos, enfrentar este golpe de Estado que se está perpetrando en este momento desde la Moncloa. Otro de esos puntos posibles que decía usted son las calles. También quieren frenar a Pedro Sánchez de la movilización en las calles y plazas. ¿Usted cree que de verdad que al candidato socialista le va a influir de alguna forma que haya concentraciones, que haya manifestaciones o concentraciones como acabamos de ver en la sede de Ferraz esta misma tarde, también en otras capitales de provincia? A Pedro Sánchez solamente le guía su afán de poder, igual que a todo el Partido Socialista, pero como le digo, nosotros no vamos a dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer porque a Sánchez le entre por un oído y le salga por el otro. Y los españoles tenemos que responder y tenemos que reaccionar frente a este ataque, porque la amenaza que se cierne en estos momentos sobre los españoles nos va a afectar a todos por igual, independientemente del partido al que votemos. Hoy los españoles ya no somos iguales ante la ley. Ahora hay un señor, que es Pedro Sánchez, que ha decidido que la ley es él y que va a ser el gobierno el que decida quién debe ser castigado y quién debe ser perdonado. Y eso es un ataque gravísimo a nuestros derechos fundamentales, a nuestro Estado de Derecho, al orden constitucional, y termina con la España tal y como con una España que es la que hemos conocido, para instaurarse un nuevo orden político en el que lo único que va a valer va a ser la arbitrariedad de Sánchez. Y es un peligro y una amenaza gravísima para todos los españoles. Y por eso nosotros animamos y llamamos a que los españoles pacíficamente respondan en la calle y le digan a Pedro Sánchez y a sus socios que esto que están haciendo no les puede salir gratis. Hay cierta sensación de que hay una rivalidad entre PP y Vox por ver quién moviliza más las calles. Yo no diría eso. Sí que es verdad que me parece un error que se intente hacer de esto, pues sacar rédito partidista de una situación tan grave. Nosotros hemos dicho que nos vamos a unir a todas las manifestaciones que se convoquen en defensa ¿Van a ir a la de la domingo, unidad del de Partido España? Popular? Sí. A las 12 en todas las capitales de España van a estar. Pero termino. Sí. Y nosotros pensamos que es fundamental responder en la calle, y siempre hemos acudido a las manifestaciones cuando las reivindicaciones nos han parecido justas, y en esta ocasión lo fueron. En la primera manifestación que organizó el Partido Popular aquí en Madrid, en la plaza de Felipe II, nosotros manifestamos nuestra voluntad de ir porque entendemos que esto no va de partido. ¿Y por qué no van conjuntamente? Y en ese momento el Partido Popular nos dijo que no estábamos invitados y que era un acto de partido. Y no hemos ido, porque estoy convencida de que si nosotros hiciésemos un acto de partido no iba a venir el Partido Popular. Y es una lástima que aquello que empezó siendo una llamada a la sociedad civil para movilizarse y para manifestarse con la única bandera de España, sin banderas de partido, acabase siendo un acto partidista. ¿Y le gustaría que fueran PP y Vox conjuntamente los que convocaran el resto de manifestaciones y concentraciones a partir de ahora? A nosotros nos gustaría que se manifestase la sociedad civil y que Partido Popular, Vox y todos los partidos que quieran defender la unidad de España y nuestra convivencia frente a este ataque acudan, pero sin banderas de partido.
porque esto no es una cuestión partidista. Y a nosotros en aquel momento, y pues nos decepciona que se intente hacer de esto algo partidista, porque no es momento de resaltar las diferencias entre partidos, es momento de resaltar todo aquello que nos une en defensa de la unidad nacional y de nuestra convivencia. No me ha contestado, ¿va a ir a la del Iremos domingo? a la del domingo, pero no solamente vamos a ir a la del domingo, también iremos a la que se celebra el día 18 Barcelona, aquí en Madrid. Y a todas las que se convoquen, por supuesto. El Frente Juvenil, o Plataforma Juvenil, denominado Revuelta, estamos viendo imágenes, por cierto, de hace unos minutos en la sede de Ferraz, aquí en Madrid. Ha habido algunos altercados con la Policía Nacional. Bueno, es el que está movilizando estas manifestaciones en las sedes del PSOE. Yo no sé si está Vox detrás de todo este movimiento, lo comentábamos antes, si esta plataforma está dentro de la órbita del partido. Hemos visto esta tarde a Santiago Abascal en esta manifestación, también a Juan García Gallardo, el vicepresidente de la Junta. Bueno, es que nosotros, como digo, nosotros vamos a acudir a todas las movilizaciones. Ese frente juvenil, yo no lo llamaría frente, tiene un cariz revuelta, pero bueno, son jóvenes que han recibido una España que no les gusta, una España en la que reina el enfrentamiento, en el que la política lo impregna absolutamente todo, cuando antes era un tema de conversación residual, absolutamente pues impregnada por ese afán revanchista que nos ha traído la izquierda, y son jóvenes que se han dado cuenta de eso y que bueno, pues que se manifiestan reclamando pues un cierto respeto pues a su futuro, ¿no? Porque nosotros hemos recibido una España que tenemos que legar a las generaciones futuras. Afortunadamente muchos jóvenes se están dando cuenta de esto y a nosotros nos alegra que se movilicen y que siendo jóvenes pues se den cuenta de que tienen una responsabilidad, que todos tenemos una responsabilidad, que es la de legar una España mejor a todos aquellos que nos sucedan, ¿no? Y a mí, la verdad, me parece muy bien que la gente joven se dé cuenta de esto y reaccione, porque al final les va a afectar. Lo que estamos viviendo y la amenaza que estamos viviendo pues va a calar hondo si sigue hacia adelante, y va a tener unas consecuencias muy graves que vamos a tardar muchos años en resarcir si no actuamos ahora. Y nosotros celebramos que haya jóvenes que se den cuenta de esto y se movilicen. Me imagino que no le gustará ver imágenes, altercados, insultos al rey, insultos al presidente, que tiren huevos a las sedes del PSOE. Me imagino que eso sí lo condenará. Oiga, hombre, como usted comprenderá, nosotros hemos llamado a la movilización pacífica. Pero sí que es cierto que, evidentemente, no son imágenes agradables. Comprendemos el enfado de la gente, porque los españoles llevan mucho tiempo soportando la hostilidad del separatismo, de minorías separatistas que se dedican a extorsionar y a chantajear al Estado, y que se les ha conferido un poder durante muchos años que ahora les han llevado a donde están, a determinar el futuro de toda una nación. Y nosotros comprendemos el enfado de la gente, porque esto que está haciendo el gobierno de Sánchez es reírse de la gente. Pues tenemos que decir que no son todos los que han producido esos altercados, que son unos cuantos, porque estamos por el viendo orden constitucional, por encima de nuestra unidad, de nuestra convivencia y de todo principio más elemental de nuestro Estado de Derecho. Y esto es reírse de los españoles, y comprendemos el enfado de los españoles. Lo que ocurre, señora Millán, que desde hace una semana estamos sufriendo una crispación política que, lo comentábamos antes, que es casi inaguantable para los ciudadanos, políticos que se acusan de delitos, que se insulta. Tenemos el ejemplo de hoy mismo, de estos días, del vicepresidente de la Junta de Castilla y León con cargos socialistas. Unos les llaman fascistas, otros les llaman traidores. El propio presidente de Asturias ha pedido hoy a Mañueco que, de alguna forma, bueno, pues que desautorice a Juan García Gallardo. ¿No tienen los políticos también que bajar el suflé de la tensión y de la crispación para evitar también que haya tanta polarización en las calles? ¿Que le desautorice por qué? Porque le ha llamado traidor Juan García Gallardo al presidente del Principado de Asturias. Pues a mí me parece muy bien, porque es ¿cómo calificaría usted a unos dirigentes políticos que hacen una campaña diciendo que no van a pactar con golpistas, que no van a dejar que la gobernabilidad de España descanse en partidos separatistas, que no van a pactar con Bildu, y que cuando llegan al poder hacen todo lo contrario? Eso se define como traición, ¿no? Y son unos traidores. Pues claro que sí. Y hay que decirlo públicamente y hay que señalarles y decírselo, porque son los culpables de la lamentable situación que tenemos actualmente. Pero lo que no se puede hacer es caer en el error de poner al mismo nivel a unos y a otros. Y aquí hay
agresores y hay agredidos. Hay agresores del orden constitucional, de nuestra convivencia, sobre todo en Cataluña, y hay agredidos, que son todos los españoles que llevan años aguantando la hostilidad del separatismo. No podemos ponerlo al mismo nivel. Hay agresores y agredidos, y todo el mundo tiene un límite. Todo el mundo tiene un límite, incluido nuestro vicepresidente, que tiene bastante aguante. Entonces, cuando está recibiendo insultos sistemáticamente por el hecho de pertenecer a una formación política perfectamente legal, perfectamente constitucional, por parte de unos señores que se están dedicando a traicionar a todos los españoles, mintiendo, entregando España a unos separatistas, perdonándoles la deuda generada por todos los corruptos separatistas y comprando sus votos a cambio de entregarles la soberanía de todos los españoles, eso es una traición y hay que decirlo abiertamente. Bueno, yo creo que el lenguaje hay que cuidarlo más. Hablo de todos los partidos políticos. Pero está definido en la RAE, no nos estamos inventando nada. Bueno, vamos a hablar de la situación de Vox. Usted ha llegado hace unos meses en sustitución del señor Espinosa de los Monteros. Hay medios de comunicación que hablan de crisis interna en Vox, desde que se fue Macarena Olona, Espinosa de los Monteros, la dimisión también de la consejera de Agricultura en Extremadura, lo que vimos que había ocurrido también el conflicto en el Ayuntamiento de Gijón. Cuéntenos, ¿cuál es la situación real, interna sobre todo, de Vox en este momento? Pues mire, eso no dejan de ser, eso de que dicen los medios, de que hay una fricción interna, de que hay varias alas. Yo siempre le pregunto a los periodistas en qué punto existen esas diferencias, sobre qué punto programático, quién encabeza una opinión, quién encabeza la otra, y ninguno me sabe dar una opinión. Nosotros somos perfectamente conocedores de que somos un partido muy incómodo para el bipartidismo, que ha estado instalado en una comodidad pasmosa, que en muchos casos ha actuado de forma contraria al bien común de todos los españoles, y nosotros hemos venido a mover esos cimientos y a cambiar las cosas, pero a cambiarlas de verdad, y sabemos que somos incómodos. Y estos solamente son intentos por intentar, valga la redundancia, dividirnos internamente, generar problemas internos, cuando nosotros nacemos con el propósito de sacar adelante un proyecto que es bueno para los españoles, que consideramos que nuestro capital más preciado son nuestras ideas y nuestros principios, y que las personas son importantes también para comunicarlos, pero que lo importante son los principios, y eso nosotros lo llevamos muy bien, muy interiorizado y además muy a gala. Las personas son importantes, pero son más importantes las ideas, y nosotros estamos centrados en eso. Es que yo ni siquiera presto atención a ese tipo de cosas, porque vivimos momentos muy críticos, muy serios para nuestra democracia, y nosotros estamos centrados en trabajar y en sacar adelante un proyecto. Y como comprenderá, yo a ese tipo de cavilaciones pues no le doy ninguna credibilidad. Hoy conocíamos varias encuestas nacionales, en varios medios nacionales, en los que coincidían en que el Partido Popular subía escaños, Vox bajaba en todos ellos. De hecho, en algunas de ellas permitía o imposibilitaba de nuevo que hubiera un gobierno PP-Vox. ¿Le preocupa esa tendencia que en teoría dicen estas encuestas en estos momentos y que ya vimos de alguna manera en las últimas elecciones generales con la bajada de algunos escaños? Nosotros no solemos creer en las encuestas, porque además suelen fallar bastante. En la última le daban una mayoría aplastante al Partido Popular y al final vimos lo que pasó. Nosotros creemos en lo que vemos en la calle y lo que estamos viendo en estos días. A miles de españoles que están saliendo a la calle para señalar a Sánchez, decirle que esto que está haciendo no es gratuito, que no vamos a permitir que se pisotee nuestra convivencia, nuestro orden constitucional y nuestra unidad, y nosotros creemos pues en lo que estamos viendo en estos días. Y las encuestas no le damos ninguna credibilidad, porque se están convirtiendo además en herramientas para dirigir el voto, como vimos perfectamente en las elecciones generales del 23 de julio. ¿Cómo está viendo el pacto entre PP y Vox en Castilla y León, pese a que no se ha aprobado todavía esa ley de concordia ni la ley de violencia intrafamiliar? Desde la dirección de Vox, ¿están satisfechos? ¿Creen que todavía se pueden hacer más cosas? Por supuesto que se pueden hacer más cosas, y evidentemente todo sería muy fácil si fuera Vox el único partido que gobierna en Castilla y León, ¿no? Pero alcanzamos en su momento un acuerdo con el Partido Popular que es razonablemente satisfactorio, porque nosotros creemos que se están llevando a cabo medidas muy beneficiosas para los castellanos y leoneses, que además los propios ciudadanos lo están viendo, y nosotros estamos muy satisfechos.
en estos últimos tiempos pues hemos aprobado medidas importantísimas en el ámbito de la agricultura, aprobando ayudas por un importe histórico de 33 millones de euros contra la sequía. Estamos poniendo en marcha infraestructuras hídricas, estamos bajando impuestos, estamos ayudando a las familias. Hemos aprobado o estamos iniciando los trámites para la aprobación de, a nivel nacional, un plan nacional del lobo que permita la coexistencia de la especie con las actividades propias del medio rural. Estamos ayudando también hemos aprobado medidas para favorecer el relevo generacional en el campo tan importante y sobre todo para la natalidad. Castilla y León es una región que se está despoblando a pasos agigantados con una población muy envejecida y lo que hace falta es que las familias se queden y para eso hay que crear un ecosistema que sea atractivo para las familias, que sea atractivo para todos los españoles, para que vayan allí, se instalen y sea una tierra próspera, ¿no? Y nosotros creo que estamos avanzando en el buen sentido con el Partido Popular, con un pacto de gobierno razonablemente satisfactorio. Evidentemente se pueden hacer muchas cosas más, pero estamos en el buen camino. Veo que se ha quedado con la Consejería de Agricultura y Ganadería, sobre todo, con las políticas. Pues sí, porque son muy importantes y además es que los agricultores y ganaderos han sido los grandes olvidados de España durante muchísimo tiempo y no pueden seguir siendo ciudadanos de segunda ni de tercera y lo están pasando muy mal. Ahora con la sequía, el Gobierno de España se ha dedicado a derribar presas, se ha dedicado a imponer una política basada en términos ideológicos sin atender a la prosperidad económica de los agricultores y de los ganaderos, estableciendo unas imposiciones y unas restricciones tremendas, favoreciendo la competencia desleal de terceros países que hacen que nuestros agricultores no puedan competir en igualdad de condiciones. Todo eso lo están sufriendo los agricultores y ganaderos y ya va siendo hora de que se les reconozca, se les ponga en el lugar que se merecen y se les ayude como merecen. Señora Millán, tengo aquí a 3 periodistas que la están escuchando atentamente, que le van a hacer también alguna pregunta. Carmelo. Señora Millán, buenas noches. Buenas noches. Voy a ver si tengo un poco más de suerte que mi compañero en lo relativo a preguntarle sobre la situación interna de Vox, de la que se ha hablado mucho. Básicamente, primero se fue Macarena Olona, ya sabemos el ruido que eso produjo, después salió Iván Espinosa de Lomontero, un parlamentario brillante, parecía el más brillante de todos los parlamentarios, incluso de Vox, y hasta Ortega Smith ha hecho alguna referencia públicamente de que había cosas que no le gustaban de lo que estaba ocurriendo de la cúpula de Vox. Yo no son cavilaciones, señora Millán, yo hablo con la gente de Vox porque es mi obligación. Y le diré que a mí lo que me cuentan por lo bajini es que la cúpula de Vox ha sido abducida por el sector más ultracatólico del partido, es decir, Ignacio Roces, Kiko Méndez Monasterio, Gabriel Ariza, en fin, y que han abducido a Santiago Abascal y que esto es lo que está ocurriendo y que realmente pues ahora hay un núcleo ahí muy, muy pequeño que son los que están, digamos, mandando en Vox y que eso ha provocado algunas salidas considerables, aparte de la que he citado. Entonces a mí me gustaría que nos explicara un poco más, más allá de las cavilaciones de los periodistas. Los periodistas tenemos la obligación de hurgar. Díganos usted un poco, a ver qué está pasando realmente en la cúpula de Vox, si es verdad esto que nos han contado gente de Vox a nosotros, a los periodistas, sobre la influencia que tiene ese sector concreto sobre la figura de Santiago Abascal. ¿Y así tal como lo ha contado usted no le suena a broma? No, no me suena a broma porque... a mí me suena bastante a broma, o sea, decir que hay una gente que ha sido abducida por otra en una especie de no sé qué es lo que quiere decir usted con eso, con una especie de secta, una especie de gente ultracatólica ¿Y qué gente? ¿Qué gente? ¿Sabe usted lo que le digo, señora Millán? Yo le estoy contando, créame, crea usted en mi palabra, no le voy a citar la fuente. Usted la mía, que estoy dentro del partido. Bueno, pues por eso soy la portavoz del grupo parlamentario. Pero créame que lo que yo le estoy contando, sí, y a lo mejor alguno de mis compañeros que están aquí sentados lo corrobora, lo hemos hablado con gente de Vox muy importante y que ha representado mucho en la cúpula de Vox. Sí, a mí me fascina lo que saben los periodistas de Vox, que saben mucho más que los que estamos dentro del partido.
Son ustedes unos privilegiados porque tienen ustedes una información privilegiada. Oiga, yo estoy dentro del partido y le puedo asegurar que allí todo el mundo va a una. Yo desconozco sus fuentes, tampoco me interesa saber cuáles son. Lo que sí le puedo... No, le aseguro que no me interesa, porque yo estoy para otras cosas. A mí se me ha encomendado una misión muy importante y a mis compañeros también. Y nosotros tenemos la obligación de sacar adelante un proyecto importantísimo para España, que es el único que apuesta de verdad por la unidad nacional, por la defensa de la vida, por la defensa de la familia, y estamos en eso. Y estamos en eso. Entonces, pero me va a disculpar que me ría. Bueno, pues... Bueno, ¿puedo hablar, por favor? Primero Antonio, porque vamos así, siempre en turno. Luego tienes tú el turno de palabra. Pilar, Antonio. Gracias. Buenas noches, portavoz. Buenas noches. Yo últimamente, por cambiar un poco el tercio, estoy leyendo mucho que se ha quedado el gobierno de Hungría casi como un poco el único que planta cara a Bruselas de manera frontal. Hablaba usted antes de cómo Vox es incómodo para el bipartidismo. Un paralelismo hay con Bruselas, con Hungría, con Víctor Orbán, que es incómodo para el establishment de Bruselas. Y últimamente, esta mañana mismo, he escuchado a un locutor insultarle y hablar de sus relaciones con Vox. No hay nada aprovechable del único líder político que tiene una aprobación mayoritaria en su país que no sigue los dictámenes de Bruselas. Pues mire, sí, porque nosotros no hemos fijado mucho en Hungría porque fundamentalmente ha llevado una política en materia de natalidad importantísima, que es la que nosotros aspiramos a aplicar en aquellos sitios donde estamos gobernando. En Castilla y León, por ejemplo, ya lo hemos hecho. Y el gobierno de Hungría lleva desde el año 2010 instaurando una política en favor de la natalidad que ha repercutido muy positivamente, que ha reducido en 10 años los abortos a la mitad. Es un país en el que las familias que tienen 4 hijos no pagan IRPF, con un 3% de paro, que tienes ayudas para adquirir una vivienda con un importe que se va incrementando en función de los hijos que uno tiene, y que es un país que está revirtiendo un problema tan serio como la despoblación, favoreciendo la natalidad, en lugar de lo que hacen otros países, que es instaurar la cultura de la muerte y tratar de solventar ese problema a través de la sustitución poblacional. A nosotros nos parece que es un modelo en ese sentido. Evidentemente no se puede coincidir en todo, pero en términos de natalidad y en esas medidas que están siendo tan fructíferas, para nosotros es un modelo porque se está demostrando que están funcionando. Tenemos el beneficio de la experiencia y del tiempo en ese país, que la lleva ejecutando desde el año 2010, y nosotros aspiramos a eso, y nosotros pues entendemos que es un gobierno muy incómodo para los que quieren imponer una ideología a los Estados miembros, como estamos viendo con la Comisión Europea, hasta el punto de suspender las ayudas por el COVID, como ocurrió con Polonia y Hungría, simplemente pues por no querer aceptar la ideología de género. Y es un país, es un gobierno que se atreve a disentir, a reivindicar su soberanía, y que están llevando a cabo medidas muy beneficiosas para todos los húngaros, y aquellas que sean buenas y que sirvan de modelo al resto de países para tratar de paliar los problemas que aquí tenemos, pues evidentemente lo vamos a seguir. Pilar. Buenas noches. Mire, lo primero, usted es portavoz. Los datos son muy importantes. El señor Conde Pumpido nunca ha sido militante del Partido Socialista. Yo no soy amiga suya, pero creo que es importante que se sepan las cosas. Que sea simpatizante o tenga su corazón más a la izquierda que a la derecha, pues probablemente es de dominio público, pero no es militante y, por tanto, usted, que es portavoz de un partido de la oposición, debería saberlo. Creía que el sentido figurado se entendía, o he presumido que lo entendían. Es que siendo portavoz o estando en una televisión como es esta, pues hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Segundo, Hungría, efectivamente, usted lo que ha dicho, la natalidad, todo eso. Pero ¿usted sabe por qué ha habido sanciones a Hungría? ¿El qué? ¿Sabe por qué ha habido sanciones de la Unión Europea a Hungría? Explíquemelo, que aquí saben mucho pues ustedes. Es que es muy fácil de saber, porque es que esto llevan así 3 años ya. Sí. Porque el Gobierno está queriendo tomar las decisiones sobre el judicial, es decir, los nombramientos, todas las decisiones sobre el judicial, cosa que aquí muchos criticamos del presidente del Gobierno español. Y ustedes también. Bueno, pues eso es lo que está haciendo Hungría, y por eso ha habido las sanciones a Hungría, económicas normalmente. Entonces, creo que eso es importante también, que lo ponga usted en el haber
de Orbán, porque es un personaje bastante controvertido. Yo he trabajado en Intereconomía 10 años, dirigiendo la agencia. Es decir, que he tenido posibilidad de hablar con toda la gente de Intereconomía. Y le aseguro que lo que ha dicho Carmelo es muy cierto, es muy cierto. Y yo he visto desde fuera, porque me fui, porque no me gustaban muchas cosas que veía y prefiero no entrar en detalles. Bueno, aquello era un sitio, lo de menos es que sean ultracatólicos, eso es lo de menos. Lo demás, a mí lo que más me importa es cómo imponían sus principios, que no eran los míos, y sobre todo problemas económicos que me gustaría que algún día se aclararan. Yo no sé si usted ha leído el libro de Macarena Olona. Debería leerlo. Debería leerlo. No solamente explica por qué se fue... Bueno, yo la verdad que, como usted ha dicho, esto es una televisión seria y yo quisiera apelar a la vocación y a la función de los periodistas de poner el foco en lo verdaderamente importante. Y a mí me parece un insulto a la audiencia que, con el momento tan trascendental que estamos viviendo, ustedes se entretengan en leer panfletos o hacer comentarios de texto, o hacer, perdón, que yo lo he escuchado, o hacer comentarios de texto. Yo no me dedico a hacer comentarios de texto. Yo formo parte del tercer partido político de España. Un partido que apuesta de verdad por todas estas cosas que le he estado diciendo. Y a mí me gustaría que los periodistas, porque esa es la función, pongan el foco en lo verdad, pongan el foco en lo importante y contrasten. Porque yo he visto, señora Millán, ni Carmelo, ni Pilar, yo tampoco, pero como usted comprenderá tendré que responder. Ya, pero tengo que responder. Sí, responda. Porque lo que no se puede es soltar órdagos y comentar sin ningún tipo de base y leer panfletos, creérselo y esparcirlo. Eso no es una labor periodística. Y en España estamos viviendo unos momentos verdaderamente trascendentales y para mí es un insulto que porque yo vengo aquí a hablar de lo que estamos haciendo en el Congreso, a hablar de lo que está ocurriendo en estos momentos en España y a hablar de lo que Vox está haciendo y lo que está dispuesto a hacer. Oiga, nosotros hemos presentado, hemos dicho y hemos anunciado que vamos a presentar querellas contra el presidente del Gobierno, contra los miembros de la mesa que acepten una ley que es manifiestamente inconstitucional, que hemos solicitado la convocatoria de consejos de gobierno extraordinario, que hemos solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario en el Parlamento Europeo, que le vamos a solicitar al letrado mayor del Senado un informe declarando la inconstitucionalidad de la amnistía. Y usted me viene aquí a hablar de panfletos, pues discúlpeme que no le responda porque me parece un insulto. Señora Millán, no quiero que hables, Pilar. De todos esos temas que usted dice se ha hablado en esta tertulia y se ha hablado durante la entrevista. ¿Qué ocurre? Que cada uno puede hacer las preguntas que considere interesantes. Sí, pero yo como portavoz tendré que explicar la actividad nuestra. Pero no tiene que decirnos lo que le tenemos que preguntar. Y se ha hablado de todo eso que está usted diciendo, ¿eh? Incluso antes del programa también, ¿eh? La entrevista, por lo menos por mi parte, ha ido por ahí. Sí, la he estado viendo. Pero creo que hay cosas muy relevantes y muy importantes en estos momentos en España como para... evidentemente yo no le voy a decir a ustedes de lo que tienen que hablar, pero me parece una falta de consideración. Pues sí, porque creo que hay que poner el foco en lo importante. Luego cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, pero en estos momentos estamos viviendo momentos muy críticos. Y entonces hay cuestiones que me suenan a risa, la verdad. O sea, no le gustan las preguntas incómodas. Señora Millán, para que vea que hablamos de la amnistía, nos vamos a ir a la mesa de dibujo de Chema Nieto, que hoy, la amnistía sigue siendo la protagonista de sus inteligentes trazos. Vamos a verla. Hay noticias que no entiendo por más lámparas que enciendo. A ver si consigo acabar esta partida de ajedrez antes de que cambien las reglas. Por lo visto, ahora va a haber una pieza que puede hacer trampa. En fin, ya brilla la actualidad en nuestra comunidad. Bueno, pues la pieza, o el pieza, ¿no?, del señor Puigdemont. Nos tenemos que terminar, nos queremos marchar. Carmelo, saludo a todos. Antonio, Pilar. Luego, señora Millán, muchas gracias. Creo que se va con mal sabor de boca de esta entrevista, pero bueno, hemos preguntado de todo tipo. Gracias, en cualquier Muchas caso, gracias por la estar aquí. invitación. Muchas gracias.